Bueno, ahora sí. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Ya ahora sí todos me escuchan. Ya estamos grabando la sesión. Sí, sí, aquí aparece que como si hubiera como mala señal de internet o algo así. Muy bien. Voy a ir describiendo un poco lo que mi intención con esta videoconferencia. La idea es un poco explorar esta actividad que tenemos que está pendiente, que es la actividad que tiene que ver con la moral kantiana, que es exactamente, a ver, ya les digo, la que corresponde a, sí, la moral kantiana exactamente. Bueno, sé que algunos de ustedes han tenido inconvenientes con la descarga de documentos. Um, ya había descargado los documentos para compartírselos, pero bueno, ahorita voy a enviarles un correo y enviarles los documentos que ya los tengo a la mano para los que han tenido dificultades con la descarga. Pero bueno, en fin. Mire, en la sesión de hoy vamos a tratar el siguiente tema, lo que corresponde con la moral kantiana. Y la primera diapositiva de la presentación que tenía para usted dice lo siguiente. A ver, ética kantiana, ética para la vida en función de la razón. A ver, y tiene una pregunta. ¿Qué es la ética según Kant y para qué sirve? La idea es irlos interrogando con una serie de preguntas y que ustedes vayan interviniendo porque se supone que a este punto ya tienen conocimiento de la actividad, ya han leído, han indagado acerca para la realización de esta actividad y en teoría tienen las herramientas suficientes para la participación, para intervenir en esta videoconferencia. Bueno, entonces, como les decía, introduzco el tema de la siguiente manera. Kant es un filósofo cuya filosofía se caracteriza por poner la razón por encima de cualquier otra cosa. Para Kant, la razón está por encima de cualquier otro elemento. De hecho, le da razón de existir al ser humano según Kant. ¿Ya? La razón da las herramientas al ser humano. Y bueno, eh, precisamente por esa razón es que yo pongo el título donde dice ética kantiana, ética para la vida en función de la razón. Precisamente porque para Kant, por encima de cualquier cosa, lo más importante es la razón. ¿Ya? Entonces, bien, eh, con esta pregunta abro el debate para esta sesión. ¿Qué es la ética según Kant y para qué sirve? Quienes han indagado en la actividad, ¿qué me podrían decir al respecto? Buenas noches, profe. La ética, pues de lo poco o de lo que se ha leído, digamos que se habla de que la ética, según Kant, se basa en las acciones que se hagan, siempre y cuando esa acción obedezca a la moral de uno o como a querer hacerlo. No vale hacer algo y que tan beneficie algo bueno, no, siempre se debe hacer con ese querer hacer las cosas. Bueno, me parece bien. Cristian había alzado la mano. Te escuchamos, Cristian. ¿Qué tienes que decir? Creo que Cristian ya había escrito algo, les decía. Profe, pues, sí, básicamente sobre el tema de
está basada en la buena voluntad, y lo del imperativo categórico. Básicamente lo de la buena voluntad hace relación a que para acá pues todas las personas tenemos el concepto, por la razón, la base de poder elegir unos criterios para establecer, digamos, éticamente algo que realicemos. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar alguna decisión, para él hablaba de los imperativos, o básicamente como las órdenes que nosotros en cada cosa que hagamos tenemos para realizar. Entonces, el imperativo, él habla de imperativos categóricos, ¿sí? Haciendo relación a los temas de hacer las cosas a través de la buena voluntad, porque se supone que cada persona, para él toda persona tiene concepción de hacer las cosas bien, y es lo que debe seguir la regla como tal. Más o menos eso entendí. Bien, gracias, Cristian. Miren, yo ahora les pregunto, eso a lo que llama Kant de buena voluntad y de juicio propio, ¿acaso tenemos un juicio propio? ¿Acaso tenemos voluntad? Ahora soy yo quien les hace esa pregunta. En este momento, ¿tenemos un juicio propio? ¿Tenemos voluntad para llevar a cabo y realizar ese juicio propio? Carlos alzó la mano. Cuéntame, Carlos. Ah, bueno, Cristian nuevamente. ¿Aló? ¿Me escuchan? Pues a través de lo que nos mencionaba, sí, correcto. Sí, señor. Sí tenemos un juicio propio para lo que él quiere determinar, es que todas las personas, ese raciocinio que deben contemplar, es básico que puedan definir qué es lo bueno, qué es lo malo, y bajo esa concepción él habla del imperativo categórico. Todos deberíamos tener como una imagen universal que podamos realizar. Entonces mencionaba, o lo que entiendo yo, lo que él decía es, si yo hago una cosa basado en el principio de buena voluntad y lo hago bien, muy seguramente otras personas pueden competir ese mismo hecho como una ley universal para que todos manejen el mismo concepto. Bien, gracias, Cristian. Escuchamos a Carlos Andrés, que viene alzando la mano ya hace rato. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos tienes que decir? Pues básicamente lo que se me preguntaba, que si existía como esa voluntad, y que si existía como ese libre juicio propio. Pues obviamente sí existe. El problema es que ese juicio propio es tan libre para cada uno de nosotros, ese juicio o esa voluntad es tan libre que generan determinados momentos que se hagan cosas que no sean buenas, que no se ya tenemos la habilidad de tener juicio, de tener ese juicio propio y de tener esa voluntad a nuestra voluntad, pues valga la redundancia. Bien, a ver, Luz Elena, voy a tratar de leer el chat ya que están participando bastante. A ver, vamos a ver desde acá. Muy bien, a ver, Paola Peñalosa dice, ese es el problema, profe. Considero que actuamos según la situación o según lo que la sociedad nos indica. Bueno, si es cierto, yo también considero lo mismo, Paola. Julie dice, puede ser voluntad de una manera buena por medio de la moral. Bueno. Luz Elena dice, cuando se habla de buena voluntad, todo el accionar humano se rige por la razón, pero no por nuestro propio instinto. Como dice Paola, actuamos con lo que la sociedad percibe como apropiado. Sí, tienen razón. Permítame cuestionar a Cristian y cuestionar a Carlos y a los demás que piensan de esta manera, en donde afirman que sí tenemos un juicio propio y que sí tenemos voluntad. Bueno, cuando Kant habla de voluntad o cuando Kant menciona juicio propio, está exhortándonos permanentemente a adquirir una voluntad y a entender en qué consiste tener un juicio propio, porque precisamente no lo tenemos, y sobre todo en lo que respecta a la sociedad occidental, no tenemos un juicio propio. Y les voy a dar un ejemplo de ese no juicio propio. Un ejemplo. No tenemos juicio propio. Un ejemplo claro para eso es la moda.
La moda nos caracteriza nuestra, en teoría, ¿no? En teoría. La moda dice qué piensas tú, cuáles son tus gustos. La moda te dice cuáles son tus preferencias, con quién en teoría deberías juntarte. Y en todo eso, ¿dónde está el juicio propio? ¿Dónde estará el juicio propio con la moda? En la moda que decide, por ejemplo, quienes se visten como metaleros, por decirlo así, todo el mundo dice, todo el mundo piensa, ¿no? Y hace homogéneo ese grupo, que tienes que escuchar una música determinada, tienes que juntarte con un tipo de personas determinadas. Igual, en teoría, más o menos ellos piensan eso también. También para quienes escuchan pop, para quienes escuchan me estoy refiriéndome también a la música, ¿no? Para quienes escuchan reggaetón. De hecho, fíjense que la moda y la música se mezclan un poco y rigen no solo su manera de vestir, sino su manera de pensar, de actuar, de dirigirse y del modo en que se reconoce al otro. Entonces, si eso pasa con la moda y la música, donde se modifica toda la existencia de la persona que tiene ese tipo de gustos, no es porque lo haya elegido, ¿no? Sino que de alguna manera la atmósfera, el escenario cultural de la sociedad occidental eligió por él. Entonces, si eso es cierto, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está el juicio propio? A ver, Carlos nuevamente alzó la mano. Cuéntame, Carlos, ¿qué tienes que decirnos? Ahí sí, pues, difiero con usted. Cuéntame, ¿por qué? Pues es que absolutamente todos, o sea, tendríamos que entonces devolvernos a no sé qué época para decir que sí existía un juicio y una voluntad, porque no existía una norma, porque no existía un estándar. Pero pues afortunada o desafortunadamente, no sé, hoy en día existen mil de posibilidades para una u otra cosa, ¿sí? Para vestirse, para escuchar música, para lo que usted quiera, ¿sí? Entonces uno dice, no hay voluntad, no hay juicio propio, porque venimos copiando esos comportamientos de otras culturas, y esas culturas de dónde las sacaron. O sea, en determinado momento, esas culturas que imponen la moda, que imponen la música, pues también tienen un juicio, y nosotros también tenemos un juicio, porque si no, entonces todos seríamos, o a nadie nos gustaría la música, o a nadie nos gustaría las películas, o a nadie nos gustaría la forma de vestir, pero pues de alguna u otra forma nos tenemos que unir a algo, tenemos que irnos hacia algún lado, pues porque es lo que tenemos. Creo que ese es el juicio que tenemos nosotros, la voluntad. Bueno, Carlos, mira, te comento que has tocado un punto, o sea, neurálgico en esta situación. Sobre todo, dame un momento, Mauricio. Mauricio acaba de alzar la mano. Dame un momento, Mauricio. Sobre todo porque sí tienes razón. En parte, ¿no? Te puedo decir sí y no al mismo tiempo. Porque si es verdad, estamos bombardeados permanentemente por una cantidad de tendencias, de moda, de modos de ser, modos de vestir, que leer, que estudiar, cómo ser, cómo comportarte. Y más o menos la sociedad occidental te indica todo eso, ¿sí es cierto? Y además también es cierto lo que tú dices al respecto de que algo tenemos que escuchar, de algún modo tenemos que vestirnos, ¿ya? Pero ese algo es que tú dices, pues madre, tenemos que hacer de algún modo. Te lo dice la sociedad occidental y pareciera que no hubiera alternativa, ¿ya? Pero si yo te digo en este momento, lo único que tienes que ser, Carlos, eres tú. No tienes que ser otra cosa. Lo que pasa es que es complicadísimo, porque la sociedad occidental de hecho la sociedad occidental es una sociedad cerrada. ¿Qué quiere decir una sociedad cerrada? ¿Qué quiere decir que la sociedad occidental es una sociedad cerrada? Quiere decir que Occidente es Occidente para sí mismo y considera que fuera de Occidente no hay nada. ¿Ya? Pareciera que no existiera vida fuera de la cultura occidental. Al menos eso cree la cultura occidental.
Pero sí, hay muchísimas maneras de ver la vida y de vivir la vida. Les doy otro ejemplo para hacerme entender. Nosotros los occidentales tenemos un problema que otras culturas que no son occidentales no tienen. El problema nuestro es el reconocimiento. El problema del otro, de reconocer al otro, de sentirnos reconocidos por ese otro también. Somos los occidentales que tenemos ese problema. La necesidad inherente del reconocimiento, de ser reconocidos y también reconocer. Otras culturas no tienen esa necesidad, porque les basta con saber que pertenecen a una cultura. De hecho, no, en otras culturas, por lo menos la cultura china, a un chino solo le basta saber que es chino, y eso es suficiente. Ya no tiene que entrar a que otro chino reconozca que él es chino. Ni más faltaba, no le importa, porque ya se siente parte de una cultura, se siente parte de una comunidad. En estos días escuchaba a un japonés que se crió aquí en Colombia, que edita unas conferencias, creo que es coach, algo así. Él explicaba algo, contaba una anécdota acerca de cuando era niño en Japón. Y decía que algún momento le disgustó que él hizo algo en la calle y un vecino lo regañó. Y su papá le decía que su vecino estaba en todo el derecho de regañarlo. Decía porque todos los vecinos eran sus papás y todas las mujeres vecinas eran sus mamás. Y precisamente porque todos estaban en pro de la sociedad. Todo japonés está en función de hacer mejor la sociedad. Y si un individuo, cualquiera que sea, pone en tela de juicio el modo de ser de la sociedad, todos en pro de protegerla tienen el derecho de decirle al niño: esto no está bien, tienes que respetar, tienes que actuar de manera ética. Nosotros no hacemos eso, porque nosotros necesitamos reconocimiento individual. Necesitamos del aplauso. Necesitamos que alguien nos diga: hey, lo estás haciendo bien. Pero no nos gusta que alguien nos diga: hey, lo estás haciendo mal. Porque, entre otras, ese es otro problema, ¿no? Que nos gusta un reconocimiento, pero un reconocimiento positivo. No nos gusta que nos reconozcan de manera negativa. Es más, hasta transfiguramos los valores, ¿ya? Y en muchos sentidos hay quienes buscan el reconocimiento por un reconocimiento positivo por actuar mal. Por ejemplo, cuando se es joven, cuando se es un niño o un adolescente aquí en Colombia, yo he notado que bueno, a nivel general, no solo adolescentes, sino a nivel general, los colombianos buscamos un reconocimiento negativo. Buscamos que nos reconozcan por malos. De hecho, buscamos ser malos. Porque la máxima de ser bueno es ser idiota. No, pero Carlos, no me malentiendas. Porque parece que lo señalan por ser una buena persona, en el fondo las personas piensan: uy, esa buena persona, ese tipo que es buena persona, me puedo aprovechar de él. Puedo sacar partido de él porque es bueno. Pero yo no puedo sacar partido de alguien malo. Yo no puedo aprovecharme de una persona mala porque es mala. En cambio, sí me puedo aprovechar de alguien bueno, precisamente porque es bueno. Entonces, si hacemos una traducción de esto, podemos decir: hombre, quien es bueno es idiota. Bien, es simplemente esto que estoy describiéndoles, que le estoy narrando, son unos ejemplos para presentarles este hecho sustancial que está dentro de Kant. Y es que cuando él habla de voluntad, habla de una voluntad que es un ideal, que todavía no poseemos, pero sí vamos a poseer si realizamos ciertas acciones, si estamos en pro de la voluntad permanente. ¿Y cuáles son las acciones a las cuales nos exhorta permanentemente Kant? Son las que tienen que ver con la razón. La razón no es el punto medio de nosotros. La razón no es ni buena ni mala, es simplemente la razón. Lo que nos impulsa permanentemente a hacer las cosas de manera correcta, en la medida en que entendemos que es razón. ¿Ya?
A ver, Julie dice, Kant sostiene que solo los actos realizados por deber tienen valor moral, pero no quiere decir que los actos realizados solamente en conformidad con el deber sean despreciables por las acciones que sean realizadas por el deber. Pero por deber poseen una consideración especial. Sí, tienes toda la razón, Julie. Tienes toda la razón. Gracias por la cita de Kant. Bien. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta el momento? Carlos, Carlos todavía muy bien, gracias. Carlos, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes alguna duda, Carlos? No, es claro el tema. Bien. Vamos introduciéndonos poquito a poco a esto. A ver. Sigo con la siguiente diapositiva, lástima que no la puedan ver. Yo copié un meme, el meme dice, lo único que es un fin en sí mismo es el hombre. Nunca puede ser utilizado como medio. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? Repito la frase. Lo único, y voy a escribirla para las personas que nos acompañan que tienen problemas de audición. Voy a escribir la frase. Gracias, Luz. Gracias por la cita que nos compartes. Luz nos comparte una cita, dice, Kant menciona que hasta la felicidad no es un tema que debe gestionarse por simple deseo, sino por deber. Y así, el ser humano otorga un valor moral a sus acciones. Gracias. Sin embargo, no tomen a la ligera, o sea, esta frase, o este tipo de frases, o este tipo de citas, porque una de las cosas que caracteriza a este tipo de autores como Kant es que Kant te está hablando, te está diciendo cosas más allá de lo literal, y en principio porque guarda mucha relación con el lenguaje o con la profundidad del lenguaje o un lenguaje más profundo. En ese sentido, cuando ustedes toman una frase de estos filósofos de manera literal, no precisamente lo que está diciendo de manera literal es lo que en esencia nos está transmitiendo el autor. Pueda que en ese sentido tengamos más problemas de lenguaje o de interpretación. Pero bueno, es una recomendación nada más. Bueno. Bien. Nuevamente, ¿qué piensan de la frase que les compartí? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la frase que les compartí? Pues, profe, lo que pasa es que no sé, bueno, una frase de Kant es una que él dice, pero vuelvo a lo mismo. Digamos que si uno lo analiza, dice, bueno, Kant dice, el hombre nunca puede ser utilizado como medio. O sea, entonces él lo ve como que nosotros podemos utilizar muchas cosas como medio para un fin. Digamos que las plantas para alimentarnos, los animales para, qué sé yo, utilizarlos para vestir, las cosas como para llegar a un sitio, pero al hombre no se puede utilizar. Pero yo creo que eso hoy ha cambiado muchísimo, porque hay unos hombres que utilizan a otros hombres para un fin. O sea,
guerras, hablamos de conflictos, hablamos de empresas, hablamos de patronos que utilizan al hombre para un fin. O sea, lastimosamente el hombre sí se está siendo utilizado para un fin hoy en día, pienso yo. Tienes toda la razón, Carlos. A ver, lo que pasa es que, mire, hay un inconveniente cuando abordamos de primerazo, así, pum, de sopetón, Kant. Y hemos obviado como la historia de la filosofía y lo que se ha hecho en la filosofía antes de Kant, ¿ya? Resulta que cuando Kant nos habla y nos dice que que el hombre es un fin, no el ser humano, si el hombre es un fin, él no está hablando en términos materiales propiamente. Y si tienes razón, Carlos, cuando te refieres a eso, sí, los seres humanos han utilizado a los seres humanos como medios, ¿ya? Y es porque el Occidente, la cultura, sobre todo la cultura occidental, tiende a deshumanizar al otro y convertirlo en cosas. Y es más evidente en la condición laboral, ¿no? La condición laboral deshumaniza al otro, lo convierte en una cosa. Precisamente porque desde que el hombre intentó dominar la naturaleza, el ejercicio mismo del dominio de la naturaleza tuvo como consecuencia que, si bien el hombre pudo dominar la naturaleza, lo siguiente fue dominar al hombre también. En ese sentido, no solo controlamos la naturaleza, hay un grupo de hombres que controla a otros hombres. Hay un grupo de la humanidad que domina al otro grupo de la humanidad. Y los que son dominados, lo único que saben del dominio es que lo mejor es que logres dominar a otra persona. Y en una cadena infinita. Por ejemplo, y es un chiste, no sé si han escuchado ese chiste que termina siendo una tipicidad de la realidad. Que cuando tú vas a un edificio y encuentras al guarda en la puerta, en la recepción, pareciera que el guarda se cree dueño de todo el edificio, pero él solamente es el guarda. Lo que pasa es que a él le han enseñado eso, ¿ya? Sus jefes le han enseñado a estar supeditado al trabajo y de alguna manera dominado precisamente por sus superiores. Para un guarda, cualquier civil es inferior a él. Por tanto, él se siente con el poder de creerse en principio dueño del edificio. Es un chiste, pero guarda rasgos de la realidad. Sí, precisamente. Los civiles somos inferiores a él. Y eso pasa con todos los uniformados. Los uniformados tienen una especie de valor agregado que les da poder. Pero tú le quitas la ropa y son civiles normalmente. Y ya dejan de tener ese poder. Sí, pero eso no. Sí, es así, Lorena. Lorena Cartagena. Sin embargo, no es lo que busca Kant. Kant no busca que por medio de la razón, y por medio de la voluntad ética, y de conseguir el juicio propio, tú lo que consigas sea dominar a otro. No, ni más faltaba. Él no busca el dominio del otro. Él busca la comprensión de sí mismo, ¿no? Que tú te comprendas racionalmente, comprendas tus acciones. Que en la medida en que entiendas el principio de lo que te impulsa a actuar, en la medida en que entiendas eso, vas poco a poco a entender racionalmente qué es lo que te mueve a ti. Ya les había comentado eso con la ética aristotélica. Bien. Juliet Paola Nietos dice: son figuras que buscan tener control y orden en la sociedad. Leyes que ayudan al orden de la ciudadanía. Más o menos, Juliet. Más o menos, Juliet Paola. Más adelante les voy a van a ver algo que tiene que ver con lo que afirma Juliet en este momento. Bien. Insisto, entre otros tantos problemas de Occidente es los términos en que se refieren al otro, y es en términos de una cosa.
de convertirse en una cosa, de que el otro sea una cosa. Por eso es que tratamos a los demás, a las personas que no conocemos de manera, a las personas que no conocemos de manera indiferente. Disculpe, qué pena, es que me tocó ya ahora sí, ¿me escuchan? Bien, bien, gracias, gracias, ya supe que me escuchan. Muy bien. Sí, claro, Luz Helena dice, voy a repetir lo que dice Luz Helena, dice, y esas leyes funcionan siempre y cuando sean aceptadas por la mayoría de los miembros de una sociedad. Claro, el ejercicio de aceptar una ley se llama legitimar. Legitimamos la ley. Todos legitimamos la ley. Sin embargo, aunque la legitimamos, muchos de los que legitiman la ley no la conocen, la ignoran. ¿Ya? Sin embargo, la legitiman. Es una particularidad que me da, de la cual me he percatado. Muchos son obedientes a la ley, hacen caso a la ley, pero no la entienden. De hecho, en el fondo ni siquiera pueda que la ley los represente esencialmente, pero hacen caso. Le voy a decir por qué. Cuando alguien hace caso a una ley que no conoce, en el fondo, simplemente está actuando a partir de los juicios de otros, no de su propio juicio. Wilson, sí, tienes razón. Wilson dice, las leyes se legitiman con poder, es cierto, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde podemos ubicar el poder? Wilson, escribiste lo mismo. ¿Y cómo es el poder del gobierno, Carlos? ¿Cómo se define ese poder del gobierno? Pues es algo que actualmente, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, o sea, es un caso que tocamos para todo, hay que dejar de tocarlo, pero es el caso de Venezuela. Ser mal utilizado por un gobierno, o sea, un pésimo gobierno que tiene el poder y lo utiliza mal. Entonces, las leyes que hacen, porque es que ya están creando leyes, la legitiman, como dice Wilson, con poder. Entonces el poder del gobierno, el poder político, el poder militar, hay muchas formas de legitimar las leyes. Mira, Carlos, y para todos, no sé si sea un buen ejemplo tomar el caso de Venezuela, pero bueno, partamos de lo que nos dice Carlos. Miren, les voy a decir algo precisamente con el caso de Venezuela. ¿Alguno de ustedes se ha preocupado por conocer exactamente cuáles son las leyes en Venezuela? ¿Qué es exactamente lo que ocurre en Venezuela aparte de lo que les dicen los medios de comunicación? Sí, sí. Sí, exactamente. De hecho, yo creo que muchos de los que opinan alrededor de o acerca del tema Venezuela no conocen exactamente lo que está pasando allá. Con lo que conocen son los medios, lo que les dicen los medios de comunicación. Nadie ha leído en qué consisten las leyes de allá, cuáles son los aspectos negativos que están allí exactamente, pero aparte de lo que dicen los medios, nadie sabe eso.
Así que es complicado y precisamente eso nos sirve para entender lo siguiente, ¿ya? Para entender lo que les decía ahorita. Muchos legitiman la ley, pero no tienen ni idea de cómo funciona la ley. ¿Alguien ha leído el nuevo código de policía? ¿Alguien lo ha leído? Para decir que el código de policía no sirve para nada, o decir no, sirve para muchas cosas. Es lo mismo. Entonces, en ese sentido, terminamos haciendo caso a la ley, terminamos siendo dando supeditados a la ley, pero sin saberlo, sin saber exactamente qué hay allí dentro. O sea, por qué no sabemos por qué tenemos que hacer caso, por qué tenemos que obedecer. Con esto no les estoy diciendo que se conviertan en personas, en delincuentes ni nada por el estilo, ¿no? O que falten a la ley. Yo lo que les estoy diciendo un poco es que al menos entiendan a qué obedecen. Entiendan, se preocupen por comprender qué es exactamente lo que están legitimando. Cuando ustedes hacen eso, empiezan a tener un juicio propio y saber exactamente por qué es lo que están criticando. Cristian alzó la mano. Cuéntame, Cristian. Cristian. Profe, pues lo que pasa es que, digamos, soy una persona, digamos, de un poco de edad y he tenido familiares en Venezuela y conozco un poco el proceso que se ha dado. Digamos que la comparación que podemos decir es que un país económicamente estuvo estable por un modelo económico que adoptó. Solamente lo que hizo fue pues, mejorar la calidad de vida de su sociedad. Entonces, quizás sí hay muchas de las cosas que dice el profesor que desconocemos, pero uno casi que hace juicio finales en cuanto al modelo económico que se dio, si funciona o no. Y realmente cuando la sociedad, digamos lo que se está viendo en ese populismo es que se están multiplicando los pobres, y si mal o bien la democracia, aunque no es un sistema perfecto, pues no quita tantos derechos personales, y eso es un problema que a la fecha se está dando. Entonces uno entiende que nosotros desde acá como colombianos digamos muchas veces, no es que ellos le están pasando mal, pero nosotros nunca hemos estado realmente bien. Estamos hablando de Sí, es verdad, bien, es verdad. tenemos población económicamente con buenas mejoras, que las personas tenían oportunidad de viajar al exterior, porque casi que su nivel, su IPC era comparable más o menos a una sociedad económicamente estable. Entonces ellos lo perdieron todo y hoy en día están sin una sociedad, sin un rumbo, teniendo pues entre comillas económicamente posibilidades. Eso es lo que uno como colombiano muchas veces no se pone a ver, porque como dice el profe, no tenemos los medios que realmente nos muestren eso, pero más allá en el fondo sí ellos están pasando por una situación dura que nosotros nunca podemos llegar a ni siquiera compararnos, porque no hemos vivido bien, no hemos estado en un nivel de bienestar o medianamente bueno como ellos. Bien, gracias, Cristian. Yo les cuento algo. O sea, yo escuchaba no apenas ahorita, hace mucho tiempo, que hay un intento de comparar la sociedad colombiana con la sociedad venezolana, anteponiendo a la sociedad colombiana como si fuera una mejor sociedad que la sociedad venezolana. Pero nosotros tenemos, por decirlo así, y yo no es que esté defendiendo Venezuela, ni más faltaba, ¿no? Yo no soy venezolano, no lo soy, y pueda que me he preocupado por entender la situación de allá, pero hay otras cosas que no entiendo. Pero bueno, yo me pregunto, o sea, si Colombia es mejor que Venezuela, Colombia tiene educación gratis a nivel de doctorado, Colombia tiene salud gratis en todo sentido. Yo recuerdo a un tiempo, a mediados del 2000, a principios del 2000, tipo 2004, 2005, hasta el 2010 creo que se dio esa situación. Muchos colombianos de bajos recursos iban a Venezuela a hacerse tratamientos médicos de todo tipo y operaciones gratis, totalmente gratis. Y eso es curioso, eso me llamó mucho la atención a mí. Y que de verdad, o sea, los mismos venezolanos tengan esa posibilidad de educarse a nivel de doctorado. Eso no lo tiene en Colombia. De hecho, la educación posgradual aquí en Colombia es sumamente costosa, muy muy costosa. También me he dado cuenta que si bien Venezuela tiene educación gratis,
y otras cosas que también son subsidiadas por el gobierno. En cuanto a la educación, me concentro en la educación. Hey, muchos venezolanos no les interesa educarse. Así que esa posibilidad, ese beneficio, se pierde. Obviamente otra gran cantidad sí se quiere educar, pero también hay otro montón de gente que no se quiere educar, no le interesa. Pero bueno, en fin, este ejemplo de Venezuela, terminémoslo, era para entender un poco que nosotros hacemos caso, seguimos la fila, actuamos de manera gregaria. Gregario quiere decir que actuamos en función del rebaño, actuamos como piensa el rebaño, no tenemos un juicio propio. A ver, Carlos nos dice nuevamente, el problema es que tenemos nosotros es que hasta que no nos toca la situación a nosotros, no nos importa. Por ejemplo, hoy en día no puede ser posible que pensemos que la guerra en el campo es allí. No importa lo que pase allí, hasta que no perdemos ser querido, no sentimos que las cosas nos tocan. Totalmente de acuerdo. Ese es el fenómeno de la enajenación. Estamos enajenados totalmente. Sobre todo porque como no entendemos las cosas, no nos preocupamos por el juicio propio, no, nos basta con lo que nos digan los demás. Es más, yo puedo afirmarlo. Hay un texto que es una crítica a la sociedad de un filósofo de la escuela de Frankfurt o de la teoría crítica. Dice, y es como una dedicatoria, la primera frase de ese libro dice: para los que piensan con las orejas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen juicio propio. Otros ya tuvieron ese juicio por él. Le indican qué hacer y cómo hacerlo. Y simplemente, ¿qué hacen? Hacen caso. No hacen más que eso. Caso. Pero bueno, en fin. Sigamos. Bien. ¿La ética permite obtener el bien propio? A ver. Y les sugiero estas frases. A ver. El bien propio me hace feliz, reafirma la vida, me hace mejor ser humano. Es posible tener una mejor vida con la ética. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el bien propio? ¿Sí me escucharon? ¿Qué es el bien propio? Sí, claro, les repito, miren, una pregunta inicial. ¿La ética me permite obtener el bien propio? Y yo les sugerí unas frases o unos apuntes al respecto de la pregunta. Los apuntes son los siguientes. El bien propio el bien propio me hace feliz, reafirma la vida, me hace mejor ser humano. ¿Es posible tener mejor vida con la ética? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el bien propio? ¿Por qué dices eso, Paola? Si estoy bien, Paola dice, si estoy bien, los demás también lo estarán. ¿Por qué dices eso, Paola? Y también Wilson, ¿cómo se actúa? Actuar de manera correcta. ¿Qué es lo correcto? ¿Dónde podemos ubicar la idea de lo correcto? Sí, pero miren, más o menos las afirmaciones que estoy leyendo acá en el chat apuntan a que en la medida en que los demás están bien, que los demás están equilibrados, yo estaré equilibrado. Básicamente ahí no hay un juicio propio, hay un juicio en donde hay una influencia de los otros para el bien propio, para mi bien. Y no es así, ahí no hay un juicio propio. Resulta que para Kant es todo lo contrario.
para Kant es en la medida en que entiendes la razón de ser de tu actuar, el origen de tus acciones en función de la razón, probablemente podrás entender cuál es el camino que tú estás buscando para conseguir tu bien propio. Y el camino son las acciones, tus acciones. ¿Qué acciones decides tú realizar para conseguir ese fin último? Que eso es ser un ser humano, ser un hombre. Porque Kant, voy a detenerme en esto. Kant, con la frase que les comentaba ahorita, Kant no te está diciendo que seas un abogado, o hasta que seas un abogado vas a tener un juicio propio, o hasta que seas un doctor, o un arquitecto, o un profesor. Hasta cuando llegues a tener el título de docente, vas a tener un juicio propio. No. O sea, Kant no te está diciendo eso. Kant te está diciendo de que el fin último es que tú seas un ser humano. El camino probablemente sea las acciones de estudiar, ¿ya? Esos sean los medios. Estudiar sea un medio para conseguir el fin. Pero entonces cuando el Kant te dice, lo que pasa es que es complicado lo que dice Kant, porque es un ideal. Kant te dice que cuando tú llegas a formarte realmente, ¿ya? A cuestionarte, a perseguir tu juicio propio con voluntad, vas a conseguir ese fin último, y es un ser humano, ser un hombre, y es un hombre despojado de todo, ¿ya? Porque realmente para ser hombre, cuando me refiero a hombre es el género, me refiero a todo el género humano, no estoy excluyendo a las mujeres ni más faltaba, no, me refiero a la humanidad en general, ¿ya? Cuando tú llegas a ese fin último que es ser hombre, tú estás despojado de lo material, despojado de lo que no es importante, y más, logras entender que no es importante, porque Kant no te está diciendo es que tienes que esperar a que tengas una casa para que tengas un juicio propio, es que tienes que ser exitoso para tener un juicio propio, o tienes que ser exitoso para ser realmente un hombre. No, ni más faltaba. Lo único que necesitas para ser ese fin último, ese hombre del cual habla Kant, es ser, nada más que eso, ser. Pero tienes que realmente identificar lo que eres, sin la añadidura de la posesión del trabajo que tienes, o que no tienes dinero, ¿no? O que no tienes trabajo, o de los títulos que has obtenido, de los bienes que has adquirido. No se trata de eso. Se trata de poder juzgarte a ti mismo y darte cuenta de que eso no es importante, ¿ya? Parece que fuera un mensaje espiritual, ¿no? Andrea dice, es como dar y recibir, pero depende, Andrea, depende qué es lo que tú estás dando y qué es lo que pretendes recibir a partir de lo que das, porque realmente lo único que estás dando, lo único que estás dando de ti es eso, tú, lo que tú eres es el ser, nada más, el ser permanentemente, o el ser ser en una permanente o una constante posibilidad, es lo único que das. Y si eso te hace recibir algo, pues bien, pero tú no te das, tú no estás en función de ser para recibir algo, simplemente eres. Así que este ejercicio no es un ejercicio utilitarista. Es más, lo puedo afirmar de esta manera: ser, o la voluntad del juicio propio, es un camino largo y ya. No tiene una meta específica. No tiene puntos de llegada ni nada por el estilo. Es un camino largo. ¿Qué tienes que hacer en tu vida para ser? Pues nada, ser solamente. Y construir, edificar en función de lo correcto, en función de la razón, en función de la moral kantiana, porque es distinto. En función de la moral kantiana, en función del juicio propio, insisto, y en función por encima de cualquier cosa de la razón. Es un camino largo. Nada más que eso. Bien, continuamos.
Bueno, yo creo que con esta diapositiva creo que hemos hablado un poco de eso. Yo les decía que la razón es importante para Kant, pero esencialmente ¿por qué es importante la razón? Pregúntense un poco ustedes eso, quienes ya han leído los textos que están allí para la actividad. ¿Por qué es importante la razón para Kant? Mónica, gracias Mónica. Mónica dice, para obtener el bien propio puedo actuar con ética sin dañar a los demás. De hecho, Mónica, te puedo decir esto. El bien propio que tiene su piso teórico en la voluntad del juicio propio y la razón, no necesita dañar a otros, no necesita dañar a nadie, de ninguna manera. En ningún sentido existe la necesidad. Como ya comprendes, como ya racionalmente entiendes cuál es el camino o las acciones que necesitas para conseguir ese fin último, tú no necesitas dañar a nadie. Bueno, entonces la razón para Kant, la razón, ¿por qué es importante la razón? A ver, me detengo. Juliet Paola Nieto dice, porque Kant, a ver, un momentico, disculpe, acá. Porque Kant decía que la razón es la facultad de las argumentaciones, es la facultad que nos permite fundamentar unos juicios en otros. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, Juliet? Sí, Isabel, gracias. Así, muy bien. Juliet, cuéntanos, ¿qué quiere decir esa frase que tú nos compartes? Sí, gracias Ángela, es así. Ángela dice, la razón nos permite ser autónomos con voluntad y criterio. Muy bien. La razón, según Kant, es la crítica para conocernos como ser. Bien, está bien, Carlos. Muy bien. Les cuento. Entonces, mire, la razón para Kant es una herramienta. Es la herramienta que te permite comprender el mundo, que te permite entender la diferencia. Voy a explicarles cuál es la diferencia. Miren, entonces no han notado, por ejemplo, que cuando hay un temblor, la tierra está temblando, por decir en Bogotá, los medios de comunicación llaman al experto y le piden opinión al experto acerca del temblor. Y eso da cierta tranquilidad. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en un edificio y estuviera temblando y llegara un experto, ¿no? Un experto con todos los títulos del mundo y con toda la experticia en temblores, y diría, no se preocupen, no se desesperen, tranquilos, este edificio es sismo resistente y puede resistir 100 temblores en la escala de Richter, sin que se le caiga siquiera un ladrillo. Normalmente las personas se cruzarían de brazos y estarían tranquilas porque un experto dijo algo así, ¿no? Y si lo dice el experto, bueno. Esa es la diferencia que Kant nos permite entender con la razón. Resulta que nosotros pensamos, la cultura occidental piensa de manera técnica. Prefieren definir las cosas, enmarcarlas dentro de una delimitación, ¿ya? De manera técnica, como lo hacen los científicos. Los científicos explican las cosas. Un científico te explica cómo funciona algo, ¿ya? La razón kantiana no explica. La razón kantiana permite comprender las cosas, te comprende. Y resulta que la comprensión y el entendimiento tiene más relación con los seres humanos. La explicación, ya en términos positivistas, que tiene que ver con los científicos, le apunta más a las cosas, a explicar
definir las cosas. Pero como los seres humanos no somos cosas, los seres humanos estamos siempre en función de comprender el mundo. La razón te permite comprender y entender el mundo. Eso es lo que habla la razón kantiana. Para eso es que nos sirve la razón kantiana. Para comprender y entender el mundo. En términos humanos, no en términos de cosas. Bien, Juliet nos dice, eso quiere decir que bajo la voluntad permite que fundamentemos en entendimiento. A ver, Juliet pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre comprensión y entendimiento? Bien, piénsalo en un ejercicio práctico. Quizás la aplicación para entender es un poco compleja, pero voy a tratar de simplificarla de esta manera. Bien. Imagínense que el ejercicio permanente de un ser humano es comprender el mundo, qué pasa en el mundo, su manera de actuar, la razón que tiene la razón que tiene las acciones de los seres humanos. El ser humano está en función de comprender todo eso, pero el ser humano llega a un punto en el que le pone límite a la comprensión. Y el límite de la comprensión es el entendimiento. Pero no es precisamente un límite que hasta ahí llegó. No. Sino por decirlo así. Por decir, la comprensión te permite hacerte preguntas. ¿Ya? Esas preguntas son como el planteamiento de una tesis. Y el entendimiento es el modo como tú lo argumentas. ¿Sí me hice entender, Juliet? Juliet Paola Nieto, ¿sí me hice entender? Muy bien. Gracias, Juliet. Buena pregunta. Bien, continuamos. ¿Cómo se puede ser ético en la vida cotidiana? ¿Qué se debe hacer en la vida cotidiana, en la cotidianidad, para ser ético? Cuéntenme. No, Carlos, eres ético en todos los entornos. Estás en permanente posibilidad de ser ético en todos los entornos. En todos, sin excepción. Porque si tú tienes excepciones, estarías siendo excluyente. O eso quiere decir, Carlos, que serías una persona malvada, déspota en unos ambientes, pero en otros serías ético. ¿Qué nos dice el imperativo categórico, Cristian? A ver, cuéntame. Sí, pero eso no quiere decir, Cristian, respondo a lo que tú afirmas. Cristian dice, hay posibilidad de poder elegir lo correcto e incorrecto en cada acción. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que puedes en todos los lugares, en todas tus acciones, prescindir de la ética. No, la idea es que la ética en tus acciones siempre tenga presencia. A ver, Luz. A ver, Juliet dice, a ver, me refiero a lo relativo en que lo que es ético para mí no puede ser para los demás. En principio, quizás el modo de entender lo correcto para ti, Juliet, sea distinto de lo que sea correcto para Luz. Sin embargo, la razón te permite equilibrar o borrar esos límites de lo relativo, que como afirma Juliet, esos límites de lo relativo en función de que lo correcto para mí es incorrecto para ti. No. A ver, si lo correcto a ti no te daña, ¿ya? Y lo que no te daña te puede enseñar a ti a no dañar a los demás, en ese sentido podrás comprender que hay modos de entender lo correcto en el mismo nivel para ti que para otros. Bien, Shirley dice, actitudes que no
interfiera o genera incomodidad en la gente. Está regido por la moralidad de lo correcto. Más o menos, sí. Carlos, nuevamente, a lo que me refiero es que todos debemos ser éticos en nuestra vida. Se fue. Un momentico, me gusta que estén participando. A ver, Carlos dice. A lo que me refiero es que todos debemos ser éticos en nuestra vida, en todo momento. Pero por ejemplo, la ética de un ¿qué? Estudiante es totalmente distinta al interventor de un proyecto que maneja 10.000 millones de pesos. No es cierto, Carlos. Aunque pareciera que 10.000 millones de pesos fuera algo tan imperativo que estuviera por encima del criterio de un estudiante, te digo, Carlos, que no es así. La ética, en ese mismo sentido, es igual para el estudiante que para un interventor con la responsabilidad de 10 millones de pesos. Y te corrijo en qué sentido, Carlos. En que acuérdate que aquí estamos tratando de destruir esa idea cultural ya de que la ética tiene relación con las cosas, pero no es así. La ética habla del comportamiento de los seres humanos, no de las cosas. Y no del comportamiento de los seres humanos en función de las cosas. No. Pareciera que alguien con 10.000 millones de pesos tuviera más responsabilidad ética que una persona que no tenga ni un peso. Y no es así. Tienen la misma responsabilidad ética, Carlos. Exactamente la misma responsabilidad. Pueda que los entornos sean distintos, pero tu criterio ético debe estar siempre presente, como explicaba ahorita, ¿ya? Por eso la razón kantiana borra el límite de esa relatividad del juicio. Porque, insisto, pongámoslo en estos términos que son muy sencillos. En la medida en que tú entiendas que algo no te daña a ti, ¿ya? Y que entiendas que el origen de eso probablemente, si no te daña a ti, no va a dañar al otro. Ahí se borran esos límites. Se borran esos límites de la relatividad, de que mi percepción de lo correcto es distinta a tu percepción. Y sobre todo cuando pensamos en función de los seres humanos. Y cuando se piensa en función de los seres humanos, estamos afirmando la vida. Pero si seguimos creyendo que la ética tiene relación con las cosas, la relación con las cosas niega la vida. Entonces estamos deshumanizando. A eso me refiero, Carlos. Bien. De hecho, insisto, la ética debe ser la misma en todo momento. Tú no puedes tener una medida ética para cada una de tus acciones o de tus comportamientos. La idea debe ser al 100%. En términos de cosas, que parece que te gustan hablar de términos de cosas, Carlos. O sea, debes actuar al 100% de forma ética, permanentemente, en todos los espacios y con todas las personas que lidies. Esa es la máxima kantiana. Es una máxima. Bien. Bueno, entonces vamos redondeando acá. Hemos dicho varias cosas allí, medio sueltas, pero bueno, vamos como a la situación que nos trae directamente con una de las lecturas. Bien. Y acá, ¿dónde está? Acá. Bien. Con una de las lecturas y es la siguiente. Y es condiciones de sentido. Para redondear todas las cosas que hemos hablado acá. Condiciones de sentido, situacionalmente, conflicto y libertad. Ese es el nombre de la diapositiva, de la penúltima diapositiva. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, condiciones de sentido es un tema de discusión. Yo creo que lo leyeron los que abordaron las lecturas de esta actividad. Pero, insisto, las condiciones de sentido es, por ejemplo, lo que la sociedad te dice. La sociedad occidental nos trata como niños chiquitos. Nos dice, tú vas a ser, por decirlo así, tú vas a ser exitoso si estudias, eres juicioso, pagas tus impuestos y todo esto, y en la medida en que hagas eso, vas a ser feliz y a tener dinero. Entonces te está condicionando a una cosa para obtener la otra. Como cuando yo le digo a un niño pequeño, le digo, si tú haces esto ahora, por lo menos, si tú no te comes la comida, yo no te dejo ver televisión.
Y él en teoría podría estar diciendo, o sea que yo debo comerme toda la comida para que mi papá me deje ver la televisión. Es un condicionamiento de sentido. Son unas condiciones de sentido. ¿Ya? En la medida en que hagamos caso a esas condiciones de sentido, la sociedad nos podría decir, eres libre porque eres políticamente correcto, porque haces caso. Eres libre porque haces caso. ¿Ya? Kant, ¿qué te dice? Te dice que las condiciones de sentido generan conflicto permanente, porque las condiciones de sentido están supeditadas a situaciones determinadas. Y la realidad occidental, nuestra realidad como colombianos, está determinada por situaciones. ¿Ya? Y esas definitivamente generan conflictos en nosotros. Por eso no creemos en los políticos. Por eso decimos, este país es una mierda. Por eso decimos cosas como esa. Porque estamos condicionados a muchas cosas que sentimos que no podemos alcanzar. Que no podemos ser felices en este país donde no hay oportunidad. Por decirlo así, por decir, es un ejemplo nada más. No podemos ser libres allí. Porque las condiciones que me plantea este país a mí para ser exitoso son tan grandes que no las puedo alcanzar. Y eso genera un conflicto. Y en la medida en que genera un conflicto, nos sentimos que no somos libres. ¿Sí me estoy haciendo entender? De la mejor respuesta. Claudia Janet dice, la ética es parte de ser, pero también depende de la mejor respuesta. Me gustaría entender mejor lo que dices, Claudia, explícame. No sé si tienes audio, el micrófono para que te podamos escuchar, Claudia. ¿No? ¿Claudia no puede participar con micrófono? Bueno, gracias, Claudia. Pero bueno, de todos modos, puedes explicarme en el chat. A ver, Danitza dice, pero es que a ver, el momento que todo en la vida es condicionado, debemos trabajar para tener las cosas necesarias, no tenemos libertad absoluta, siempre nuestros actos están ligados a algo. Sí, es verdad, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no seas ético o no seas ética, perdón, que no tengas acciones éticas. Sí, pero la buena voluntad quiere decir una voluntad que te permita tener las acciones suficientes para el fin último. Mire, a todas estas, con la voluntad y el juicio propio, hay una parte de Kant que habla acerca de la ética kantiana en la ilustración. La teoría de la ilustración en Kant habla de la mayoría y la minoría de edad. Mire, para Kant, y esto no tiene correspondencia propiamente con las edades, ¿no? Pero la minoría de edad para Kant es las acciones que tienen que ver con la carencia de la voluntad. Es esperar que otros piensen por ti para que tú actúes. Es hacer caso sin entender las razones por las cuales haces caso. ¿Ya? Eso es minoría de edad. Y cuando estás influenciado permanentemente por otros o por otras cosas. Cuando careces de juicio propio, esa es minoría de edad. Empiezas a ser mayor de edad, según Kant y la ilustración, en la medida en que tengas un juicio propio y la voluntad para conseguir ese juicio propio. ¿Ya? Y esa voluntad permanente te traza el camino a ser ético. Hombre, yo les planteo esta situación de la siguiente manera. Mire, o sea, ser ético es un compromiso, es un deber de todas las personas. Sin embargo, yo quiero que entiendan algo. No es fácil ser ético, no es sencillo, es sumamente complejo, y más en una sociedad como la nuestra. Pero ¿por qué no ser ético? ¿Por qué no serlo? Yo les compartí en la anterior videoconferencia lo que estuvieron, les compartía un silogismo de Aristóteles que dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por tanto Sócrates es que un hombre, ¿cierto?
En ese sentido, a ver, dice Yesid, voy a leer lo que dice Yesid. Sí, profe, algo encontré sobre el tema que habla mucho de la voluntad y la moral. Muy bien. Quiero redondear esto, lo que les decía ayer, la conferencia pasada. Les decía, hombre, cuando Aristóteles nos dice eso, nos está diciendo, tenemos una vida perecedera, o sea, que eso quiere decir que nos vamos a morir. ¿Ya? Mire, hay mucha gente que ha vivido toda la vida sin ser ético, sin tener acciones correctas en su vida, y ni siquiera se han enfermado. Han vivido así hasta morir y no ha pasado nada. Pero si tú eres perecedero y te vas a morir, ¿por qué no ser ético? O sea, eso es hacer algo en la vida, es ser ético. Quizás no ser ético es no hacer nada. Simplemente dejar que la vida y las acciones que ocurran en la realidad, por decirlo así, pasen como tenga que pasar sin que tú entres a reflexionarlas. Y ya. Pero entonces la invitación, la exhortación permanente desde la razón kantiana para ser ético, en un sentido moral, es un modo de hacer algo en la vida y no dejarse llevar por la corriente. Es decir, un momento, necesito entender esto, necesito comprender las cosas para poder llegar a un entendimiento. Y ese ejercicio es voluntad, hay que tener voluntad para llegar a eso. Lo que les dije ahorita, que hay mucha gente que no es ético en su vida, ni me faltaba. Tranquilo, no te preocupes, Carlos, igual ya estamos terminando. Bien, a este punto, sí me he podido hacer entender con el punto de lo que nos menciona Kant, de lo que pretende Kant con su razón, con su voluntad, con su juicio propio. Sí, miren, insisto en lo que les decía ahorita, en la medida en que hay muchísima gente vive la vida sin ser ético y se mueren sin ser ético, no pasa nada, ¿ya? En teoría pareciera que no pasa nada, ¿ya? Pero según el principio aristotélico de la ética, podría decir que desperdiciaron su vida sin ser éticos, sin siquiera entender sus propias acciones. Ustedes se imaginan que muchos de nosotros vivamos sin siquiera entender por qué vivimos o por qué actuamos de la manera en que actuamos. Sí, claro, y Claudia, eso hace la diferencia de ser permanentemente, ser indistintamente con las personas con quien estás lidiando, ser con dinero o sin dinero, ser con una posesión o sin posesiones. Tú puedes ser sin ningún problema, porque ser es gratis. Ser es gratis. Así que tú eres, en la medida en que actúes de manera racional, de acuerdo a los principios kantianos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Danitza dice: yo pienso que la falta de ética es disfrazada con un pensamiento de que no se puede hacer más. Sí, es cierto. Hay un encubrimiento de la voluntad humana, del juicio de los seres humanos, y es básicamente una vida idealizada desde las cosas. Yo he visto gente que se afana por mostrarse en redes sociales con una vida glamurosa, con posesiones, como si eso de alguna manera fuera un sinónimo para entender que son felices. Sin embargo, su vida está hecha un desastre. Ángela Quimbayo dice: profe, pues yo creo que nosotros relacionamos la ética con algo malo, como decían en los audios, la ética como hacer cosas desagradables que no nos benefician total y todo el tiempo a nosotros. Sí, porque nosotros tenemos una idea de la ética, una idea abstracta de la ética. Es más, pensamos, y no sin temor a equivocarme, puedo afirmarlo de esta manera. Nosotros pensamos que la ética es un juicio
que otros deben pensar para que yo actúe. Es un juicio de otros, como si fueran los otros que tuvieran que ser éticos, los otros que tuvieran que tener acciones correctas, como si el país se solucionara por las acciones de otros que actúan bien. Y simplemente nosotros nos cruzamos de brazos para pensar que no necesitamos ser éticos, porque otros ya lo son. Es como si bastara con que alguien regrese lo que no es suyo, lo que se encontró en la calle, aunque sea dinero, lo regrese. Basta con que aquella persona lo haga para que el mundo sea un poco mejor. Pues no, porque en ese sentido lo que estamos es perpetuando la falta de juicio. Y no de alguna manera tenemos un juicio propio. Pero bueno, en fin. Gracias Ángela, gracias a todos, gracias Cristian, gracias a Carlos que participó y a los demás que nos compartieron sus apreciaciones. Estoy muy agradecido y sobre todo porque estas apreciaciones son muy útiles para nuestros compañeros que no tienen, que carecen como de esta posibilidad de la escucha, ¿no? Que viven en un universo, en un mundo más privilegiado, lo considero yo. Bien, gracias a ti también Shirley, a los demás. Buenas noches, buenas noches. Bien, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Entonces me despido, cuídense mucho. Espero que haya sido de utilidad estas pocas palabras que hemos compartido, estos pocos momentos de que nos han acercado a Kant. Los invito a leer a Kant. Lean más a Kant. Y si Kant menciona algo del pasado, remítanse a ese punto para que lo entiendan mejor. Remítanse a Aristóteles para que lo entiendan mejor. Bien. No siendo más, me despido. Que estén muy bien. Que pasen muy buena noche. Hasta luego.